gracias. Muy buenos días. Gracias, mi querido Humberto Hernández Haddad. Por supuesto, a mis compañeros aquí de la mesa, Armando Frida Huerta, al doctor Ernesto Villanueva. Y gracias también a nuestros anfitriones, a Luis y a Celeste. Muchas gracias, Luis. Pero ante todo, felicitar al embajador Humberto Hernández Haddad por tener la iniciativa de convocarnos a este foro. La política exterior y la libertad de expresión son dos ámbitos de la vida nacional que, como muchos otros, y ya de alguna manera lo dijo el doctor Ernesto Villanueva, han estado enfrentados a un proceso de desmantelamiento que los ha vaciado de contenido. Desde hace varias décadas, especialmente desde hace 2 sexenios, alguien decidió dar muerte a los principios de la política exterior mexicana. Como consecuencia, el país se quedó naufragando en el vacío, sin rumbo en ese sentido, rezagado y sin objetivos específicos en materia de política exterior. El inédito desprestigio internacional que hoy tiene México es resultado de esa muerte injusta y absurda de la diplomacia mexicana. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la fuerza en las relaciones exteriores, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, lineamientos de una diplomacia en su momento vanguardista que ubicó a México en uno de los centros de respeto y admiración mundial, fueron sustituidos por una expresión pusilánime de sometimiento extremo hacia los Estados Unidos y lo peor de todo, esto se tradujo en un ensimismamiento del país. A mí me parece que si en este momento está a punto de aprobarse una reforma política muy importante, la más reciente, donde por primera vez se están considerando 3 fórmulas para fortalecer la ciudadanía, el poder de la ciudadanía en México, como es la iniciativa ciudadana, como es el referéndum o el plebiscito, y como son las candidaturas independientes. ¿Esto qué significa? Esto significa que la democracia de México y del mundo está avanzando hacia otro estadio, es decir, hacia una visión de corresponsabilidad entre los gobiernos y los ciudadanos. Es decir, ya no podemos ver las cosas como que todo nos lo va a resolver los gobiernos, sin la participación y sin la responsabilidad de los ciudadanos. Menciono esto porque si queremos de alguna manera resolver la violencia que existe en el país, aquí tenemos que también considerar y prever la responsabilidad que cada una de las partes tiene en este fenómeno. Y los medios de comunicación tenemos parte de la responsabilidad en este fenómeno. No quiero decir, yo soy periodista, un periodista todos los días, a cada hora, a cada instante tenemos la obligación de defender la libertad de expresión. Pero insisto, tenemos que comenzar a replantear este concepto porque lo hemos llevado a un extremo muy irresponsable en muchos casos y muy peligroso y que no precisamente deriva en el bienestar. Recuerdo con mucha claridad el caso del programa Top Gear, no sé si se pronuncie, de la BBC de Londres, donde los comentaristas hicieron escarnio de un automóvil de marca Mastretta fabricado en México. Uno de los comentaristas dijo:
Señores, les dijo a sus acompañantes, ¿alguno ha deseado alguna vez tener un automóvil mexicano? Sus acompañantes se rieron. El comentarista insistió, ¿por qué desearías un auto mexicano? Los autos, dijo, reflejan las características de las naciones. Por ejemplo, los alemanes están muy bien construidos y son muy eficientes. Los italianos son extravagantes y son rápidos. Los mexicanos, en cambio, son perezosos, inocentes, con flatulencia, obesos, recargados en una barda viendo un cactus y cubiertos con una sábana con un hoyo que usan como abrigo. Los siguientes comentarios fueron más ofensivos hacia el país. Aunque el embajador Eduardo Medina Mora exigió una disculpa pública y Richard Hammond, el conductor del programa, se vio obligado a hacerlo, quedó la sensación de que México no reaccionó con suficiente energía y que esto tampoco significó el inicio de una campaña para revertir un estereotipo que condena al país al menosprecio internacional. Creo que se trata de una visión muy pobre de lo que tendría que hacer el gobierno para revertir el desprestigio del país en el extranjero. Las imágenes de guerra y violencia que se publicitan en el exterior son generadas, en muchos casos, por las mismas autoridades mexicanas. La palabra guerra obligó a encender las alarmas de las naciones que pretendían invertir en México o que cuando menos estaban interesadas en estrechar lazos comerciales y culturales. Con esa declaratoria de guerra, Calderón provocó que las principales agencias internacionales enviaran, obviamente, corresponsables para cubrirlos, para que tomen fotografías de los delincuentes detenidos, quienes bajo los nombres de El Azul, El Checo o La Barbie, terminen por convertirse en el rostro de México en el extranjero. No me refiero, y en eso quiero ser muy clara, a que la información deba ser censurada. Me refiero a que tenemos que buscar la forma de dar otro tipo de tratamiento a la información. No podemos, en aras del protagonismo del gobierno en turno, convertir a los criminales no solo en héroes, sino en el centro y en el rostro de la vida nacional. ¿Cuál es su postura ante la censura de los medios de comunicación y la autocensura del periodista en sí? Señor Presidente, hablamos y defendemos nuestra libertad de expresión. Sin embargo, la gran pregunta es si verdaderamente somos libres o si vivimos la paradoja de estar convertidos actualmente en empleados de las grandes empresas periodísticas o de comunicaciones que, lejos de responder a las exigencias del periodismo, responden antes que nada a los más importantes intereses económicos en México y en el mundo, no somos la excepción. De ahí, por lo tanto, que respondo a la pregunta que tú me hacías sobre la censura y la autocensura. Eres muy joven para saber cuando en México existió verdaderamente la censura. Sabíamos cuál era su destino. Mínimo, ser despedido del medio en el que trabajaba. O
su encarcelamiento o su muerte. Hoy yo diría que la censura se ejerce de manera más sofisticada y responde fundamentalmente a los intereses del medio para el cual trabaja ese periodista. Gobierno o empresas privadas que se anuncian en ese medio de comunicación exigen el despido de ese periodista. Entonces creo que ahí queda claro el tema. Y en el tema de la autocensura yo diría que la peor censura es la que se hace uno a sí mismo. Y que en caso de que exista, tiene que responder única y exclusivamente a tus principios, a tus valores, si es que se le tiene que llamar autocensura. Pero creo que, bueno, el tema no es fácil, pero creo que tenemos que comenzarlo a trabajar y a platicar y a analizar con toda la objetividad y los equilibrios necesarios. Muchísimas gracias. Try to make it through this life in my way. There's you. I try to make it through these lives, and that's all I